Bienvenidos todos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, un lápiz, cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este día santo, este séptimo día, es el capítulo 7 del libro de Vayikra, traducido en su Biblia al español como Levítico. El nombre hebreo, Vayikra, nosotros ya hace 6 capítulos estamos viendo esto. En el capítulo anterior estuvimos viendo algunos complementos de las instrucciones de los acercamientos. ¿Qué eran los acercamientos? Son los corbán, son los medios que el Eterno nos da, las formas para poder acercarnos a Él. En el capítulo 7 que veremos, también veremos algunas nuevas instrucciones, otras serán repetidas, para seguir complementando todo este conjunto de leyes y de prohibiciones que tienen los diferentes tipos de acercamiento, que hemos visto que son 5, los solá, las minjá, los shelem, los hatá y los asham, que son los últimos, los de culpa. Entonces, vamos a seguir adquiriendo conocimiento sobre las diferentes instrucciones que tienen estos diferentes tipos de acercamientos. Abra su Biblia en el capítulo 7 de Vayikra. Damos lectura al verso 1. Asimismo, esta es la instrucción de la ofrenda por la culpa. Es cosa santa de santa. Lo primero, la palabra ley, que aparece traducida en su Biblia al español, es la palabra hebrea Torah, que significa instrucción, enseñanza o camino a seguir. Una mejor traducción sería instrucción entonces. Verso 1, asimismo, esta es la instrucción de la ofrenda por la culpa, donde aparece en su Biblia sacrificio por la culpa. La palabra que se está utilizando es la palabra H8:17, que es la palabra acham, que significa culpa y también significa ofrenda para cubrir la culpa. Recordemos que deriva de la palabra 8:16, que también es ser culpable. Y ya hemos visto las traducciones, que cada palabra tiene su traducción. 8:16, ser culpable. 8:17, la ofrenda para cubrir la culpa. La H8:19 es culpabilidad. Entonces el verso 1, asimismo esta es la instrucción de la ofrenda por la culpa. Es cosa santa de santas. ¿Por qué es una ofrenda santa de santas? Porque esta ofrenda, una parte, se quemaba. Era una ofrenda de olor grato al Eterno. Y todas las ofrendas quemadas son cosas santas de santas. Son cosas santísimas al ser una ofrenda que asciende en olor grato al Creador. Verso 2. En el lugar donde se degüellan el holocausto, degollarán la ofrenda por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. ¿De qué está hablando el verso 2? De que hay un lugar específico, un punto cardinal específico en el altar, en un costado del altar, donde se degüella esta ofrenda por la culpa. Degollar y degüella es el verbo, está cambiado en tiempo y significa lo mismo. En el lado norte está diciendo que se degollará entonces a la víctima. Igual dice en el verso 2, en el lugar donde se degollarán el holocausto, en el lugar donde se degüella el holocausto, se degollará la ofrenda por la culpa. O sea, una ofrenda que es totalmente quemada, holocausto, se realiza en el mismo lugar que el sacrificio de la víctima se va a realizar por la culpa, que es el lado norte. ¿Y qué se debe hacer con la sangre? Se recolecta en un recipiente y se rocea en la base del altar. Entonces tenemos que
las ofrendas por la culpa, las ofrendas jatá o por la falta inadvertida y las ofrendas de holocausto se realizan en el lado norte del altar, el procedimiento donde se llevaba a la víctima, se le ponían las manos sobre la cabeza simbolizando una transferencia, se degollaba, se recolectaba la sangre, se untaba los cuernos del altar, se rociaba la sangre alrededor de la base del altar. En el lado norte, en el reino de la luz, en el lado norte está el monte de Sión, donde está el trono del Eterno, y en el lado sur es donde estarán las habitaciones de todos los redimidos que pasarán esta prueba de la fidelidad, los que obedecen, ponen por obra los mandamientos del Eterno. No que solamente dicen amar a Dios o creer en Jesús o creer en Dios, sino los que realizan los mandamientos del Eterno. Le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Levítico, capítulo 1, Vayikra, capítulo 1, verso 11. Dice: y lo degollará al lado norte del altar delante del Eterno, y los ministros, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Aquí está hablando el capítulo 1 de Vayikra. Vimos que eran todas las ofrendas que son totalmente quemadas, o en su Biblia, como parece, holocausto, ¿ya? Y se realiza en el lado norte. Y se dice que se rocía la sangre en la base del altar. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 6, verso 6. Acá está hablando sobre la ofrenda por la culpa. Dice: y para expiación de su culpa traerá al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación, y lo dará al ministro para hacer el cubrimiento o el reemplazo. Ahí está hablando entonces estamos viendo en el verso 2 sobre la ofrenda por la culpa. Se debía hacer en el lado norte del altar, y además se tenía que presentar un carnero, que era lo que el Eterno pedía para poder acercarse a él. Verso 3: y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos. Entonces acá estamos viendo que sí está haciendo referencia justamente al carnero que debía llevar la persona que se estaba acercando y que estaba ofreciendo el carnero como ofrenda para cubrir la culpa. El verso 3 y 4 deberían estar unidos, porque está hablando de lo que se tenía que ofrecer en fuego para el Eterno. Verso 4: entonces los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, que serían los lomos, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Acá está hablando de que el carnero que se llevaba se le debía quitar la grosura, entonces la cola, la grosura que está que cubre los intestinos, además los dos riñones, la grosura que está sobre ellos. Ya ahí está dando las partes seleccionadas de esta víctima que se ofrecerán como ofrenda encendida. Entonces se quemará la grosura y la grasa también, que cubre algunos órganos internos del aparato digestivo de este animal, con los riñones. Verso 5: y el ministro lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida al Eterno, es ofrenda para cubrir la culpa. Vemos que todas estas partes seleccionadas de la víctima, del carnero en este caso que estamos viendo, que es la ofrenda por la culpa, se debía quemar en ofrenda encendida, en olor grato al Creador. Se quemaba entonces la grosura para obtener perdón por la culpa que la persona estaba sintiendo. ¿Qué es la culpa como definición? Es el sentimiento de responsabilidad por el pecado. Es sentirte, queda esa responsabilidad del pecado que se está cometiendo, queda en ti esa culpa. Como la obligación de reparar el daño causado cuando se cometía una injusticia o daños económicos o material. Esta ofrenda
se hacía entonces para reparar ese daño y restituir la relación entre las personas. Recordemos que era un daño moral que causaba un perjuicio a una persona, sea moral o sea económico, y la diferencia de la falta inadvertida o el pecado jatá era que esta de la culpa no se hacía con la intención de ir contra el Eterno, pero sí había una intención en faltar, como un falso testigo. Sabemos que no debemos mentir, pero la persona podía hacer un falso testimonio y cargaría con la culpa. Una característica clave entonces de esta ofrenda era la restitución o la compensación por el daño causado a la persona que se había defraudado. Y en la ofrenda de pecado, o en la ofrenda, y en la ofrenda por el pecado, la ofrenda jatá, se usaba para expiar pecados contra Dios. Recordemos que los jatá eran faltas inadvertidas que se hacía faltando a lo que el Creador establece como un mandamiento. Mientras que la ofrenda por la culpa entonces se utilizaba para expiar el daño causado a tu prójimo. Verso 6. Todo varón de entre los ministros la comerá, será comida. El lugar santo es cosa muy santa. Esta ofrenda por la culpa, vemos que se quemaba todo lo que es la grosura, la cola, algunos órganos, y la carne participaban de estos todos los varones de entre los hijos de Israel, de entre los ministros, perdón, comerán de esta ofrenda. ¿Por qué? Porque santa es cosa muy santa. ¿Por qué? Porque cierta parte de esta ofrenda se quemaba en el altar de las ofrendas quemadas. Y una parte, digamos, era para el Eterno, que era las grasas. Y dice el verso que debería comerse en lugar santo, es decir, en el patio de la tienda del encuentro, porque es una ofrenda sumamente sagrada entonces, y todos los varones o la familia de los ministros deberían comer de ella. Verso 7, como la ofrenda por la falta, así es la ofrenda por la culpa, una misma instrucción tendrán. Será del ministro que hiciere el cubrimiento o reemplazo con ella. Le voy a pedir que vayamos al libro de Levítico, capítulo 6. Libro de Levítico, capítulo 6, verso 26 al 29. Levítico, Vayikra, capítulo 6, versos 26 al 29. Dice: el ministro que la ofreciere por el pecado, la comerá en lugar santo. Aquí está hablando de la ofrenda jatá, por la falta inadvertida. Está diciendo que se comerá en un lugar santo. Será comida en el patio de la tienda del encuentro. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere. El lugar santo y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los ministros la comerá, es cosa santísima. Ahí está dando las instrucciones de las ofrendas jatá, y acá vemos que el verso 7 dice que como la ofrenda por la falta, o como la ofrenda jatá, así es la ofrenda por la culpa. Una misma instrucción tendrán, será del ministro que hiciere el cubrimiento o reemplazo con ella. Vemos que tienen lo mismo, se quema la grosura, la carne queda para el ministro que hizo el cubrimiento o reemplazo, el borrón y cuenta nueva, y todos los hijos de Aarón pueden participar de esta comida, porque se cocía en una olla de barro o en una olla de cobre. Entonces, esa tiene las mismas instrucciones, la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado. Y la sangre que sobra de esto se derrama
sobre la base del altar, será del ministro que hiciera el servicio. Dichas ofrendas entonces podrán ser entregadas a cualquiera de los ministros del clan de turno que esté en el tabernáculo realizando el servicio en el momento en que la persona se acerque con su ofrenda. Verso 8. Y el ministro que ofreciere ofrenda totalmente quemada de alguno, la piel de la ofrenda quemada completamente que ofreciere será para él. ¿De qué está hablando? Acá está hablando de los acercamientos olá, de los acercamientos que se quemaba completamente. Y vamos a leer, por favor, acompáñenme con su Biblia, el libro de Levítico, capítulo 1, verso 6. Vayikra, capítulo 1, verso 6. Dice, y desollará el holocausto o la ofrenda completamente quemada y lo dividirá en sus piezas. Aquí está hablando de desollar, o sea, quitar la piel de la víctima. Y el verso 8 vemos que dice, y el ministro que ofreciere la ofrenda totalmente quemada de alguno, la piel de la ofrenda totalmente quemada que ofreciere será para él. Vemos que se le quitaba la piel a la víctima y el sacerdote se quedaba con la piel de él. Era para el ministro que realizaba entonces el servicio, que daba como su recompensa. Y nos vemos en la Biblia, nos dice que era lo que se hacía con la piel. El sacerdote no sabemos si la vendía, si se quedaba con ella, la llevaba a su casa, hacía trabajos. No especifica, lo único que dice es que se le quedaba al ministro que realizaba la ofrenda. Verso 9, asimismo toda la donación que cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en olla será del ministro que la ofreciere. Vemos que estaba hablando de la ofrenda por la culpa, saltó a la ofrenda del holocausto, ahora salta a la ofrenda minjá, las ofrendas de harina. Recordemos que las ofrendas o oblaciones están en el capítulo 2 de Vayikra. Podían ser las ofrendas minjá, recordemos que podían ser harina, podría ser harina sola, más aceite, obviamente de oliva, más incienso. Y además de esto, otra opción podía ser en horno, cocida en horno, que es lo que estaba hablando. Podía ser torta o un pan grande, torta y hojaldres. La torta obviamente amasada con aceite y los hojaldres untados con aceite. Aceite de oliva, ya sabemos que todavía no existían los aceites refinados que causan las enfermedades de este siglo. Entonces siempre aceite de oliva cuando se esté hablando aquí en la Torá, en el Humash, en el Tanaj, aceite de oliva. Entonces se encuentra estas ofrendas en Levítico 2. Tenemos las ofrendas de sartén que son fritas en aceite de oliva y en olla o cazuela. Teníamos estas ofrendas minjá o de donación o de oblación que aparecen en su Biblia. ¿Y qué hacía? Bueno, la llevaba la persona al santuario, ahí al lugar santo, se la entregaba al ministro, el ministro era quien ofrecía esta ofrenda. ¿Qué hacía? Tomaba un puño de esta ofrenda y la ofrecía como ofrenda quemada, y el resto que quedaba pertenecía a Aarón y a sus hijos. Y compartían ahí, toda la familia de Aarón podía ser partícipe de la ofrenda minjá. Verso 10. Y toda donación amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Lo mismo Levítico
capítulo 2. Aquí está complementando el verso 9, que todas las donaciones, ya sea seca o amasada con aceite, sea cocida en horno, sea cocida en sartén, sea cocida en olla, lo que sobraba de lo que se ofrecía pertenece a Aarón y a sus hijos, dice aquí el verso 10. Y toda donación amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Todos eran partícipes de esta donación minjá. Obviamente se llevaba la mejor harina, la flor de harina, la fécula de la harina de trigo. Verso 11. Y esta es la instrucción de la víctima de Shelem, o la víctima de agradecimiento que se ofrecerá al Eterno. Vemos que vamos ahora a ver otra instrucción de las ofrendas de agradecimiento. Recordemos que acá las ofrendas que se ofrecían, que se llevaban al tabernáculo, que eran de agradecimiento, podían ser de vacuno, podían ser de ovejas, o podían ser de cabras, y podían ser machos o hembras. Entonces tenemos la Shelem, tenemos los acercamientos Shelem o agradecimiento. Teníamos que podían ser del ganado vacuno, podía ser macho o hembra. Macho o hembra, podía ser del rebaño ovejuno. Nosotros hicimos un cuadro con todos los acercamientos y podía ser del rebaño de caprino. Hicimos el cuadrito con todos los acercamientos. Igual, ovejuno podía ser macho o hembra, y del caprino macho o hembra. Macho o hembra. Entonces vamos a ver las instrucciones, complementar las instrucciones de las ofrendas de agradecimiento. Esto se encuentra en el libro de Vayikra, capítulo 3. Y recordemos que se ofrecía en agradecimiento para comunión con el Creador. Esa era la finalidad, o una forma de agradecer por lo que el Eterno daba. Verso 12. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá con la víctima de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. ¿De qué está hablando? Justamente está hablando de que una persona a lo mejor quería acercarse al Eterno, llevar una ofrenda en acción de gracias. ¿Y qué podía llevar? Podía llevar un vacuno, podía llevar una oveja, podía llevar una cabra, macho o hembra. Él tomaba la decisión, que tenía a su disposición sus recursos, y tenía que acompañar esta víctima con... dice que tenía que acompañarlos con tortas, con hojaldres y con una ofrenda frita en sartén. Esas tres cosas, acompañadas con la víctima, debería llevar la persona. Entonces, verso 12, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá con la víctima de acción de gracias tortas sin levaduras, amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas
amasadas con aceite. Entonces vemos que se utilizaba la flor de harina, la mejor harina, y se llevaba junto con la víctima. ¿Qué significa acción de gracias? Se refiere a una ofrenda voluntaria que se presenta al Eterno como muestra de gratitud por sus bendiciones. Es una ofrenda entonces de agradecimiento. Un ejemplo, después una persona puede estar muy enferma, después de haber pasado una enfermedad muy grave, se vuelve a restablecer, se mejora, se recupera y quiere llevar una ofrenda en acción de gracias al Creador. Aquí la puede llevar de esta forma. Lleva a su víctima y le agrega la ofrenda de harina que se le están solicitando y la lleva junto con el animal. Entonces llevará un pan amasado con aceite, hojaldres untados con aceite y tortas fritas. Verso 13. Con tortas de pan leudo presentará su acercamiento como víctima de acción de gracias, de agradecimiento. Entonces, todo esto debe ser presentado junto como ofrenda de agradecimiento, de acción de gracias. Vemos que entonces se están dando, aquí tiene que llevar pan leudo, pero ese pan leudo no se debe ofrecer como ofrenda quemada. Ese pan lo va a comer, lo van a compartir, pero no se echa sobre el altar. Recordemos que no se puede quemar nada que tenga levadura. Entonces, no porque aquí diga que tiene que llevar pan leudo, era porque se tenía que ofrecer en el altar, ¿ya? Entonces, continuamos. Verso 14. Y de todo el acercamiento presentará una parte por ofrenda voluntaria al Eterno, y será del ministro que rociare la sangre de las víctimas de agradecimiento. Entonces, una parte sí se va a ofrecer, se va a quemar en el altar de las ofrendas quemadas, y la otra parte será para el ministro. Esta parte que se va a quemar es como si el Creador participara en esta comunión, en esta comida, en esta reconciliación que están teniendo, y una parte es para el dueño, otra parte es para el ministro. Y dice que se tomará entonces un pan, no dice eso, pero acá dice, y de todo el acercamiento presentará una parte por ofrenda, o sea, es decir, de cada cosa va a tomar una variedad como porción para los ministros y para el Eterno, lo que él designó que se podía quemar, y el resto también será para el dueño. Estas ofrendas de Shelem, de agradecimiento, recordemos que tienen un plazo para comer y depende del animal que haya llevado la persona. A lo mejor debería invitar a más personas a comer, porque si se les da el plazo de un solo día para que participaran de esta comida, cierta cantidad de personas no iban a ser capaces de comer eso. Entonces, acá podía ser que participaran más personas en esta reconciliación. La palabra que aparece como traducida como elevada es la palabra terumá, que recordemos que terumá tiene que ver con una ofrenda voluntaria. Es elevada porque uno va alzando la ofrenda cuando la está entregando de forma voluntaria al Eterno. Verso 15. Y la carne de la víctima de agradecimiento en acción de gracias se comerá en el día del acercamiento. No dejarán de ella nada para otro día. El día entonces que se presenta se debe ingerir, no debe quedar nada para la mañana siguiente. Entonces, está dando instrucciones, pero también tienen que haber prohibiciones, y la prohibición es que no quede nada para el día siguiente.
Verso 16. Mas si la víctima de su acercamiento fuere voto o regalo espontáneo, será comida en el día que ofreciere su víctima, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Acá vemos una condición diferente, que este acercamiento, si es por voto o regalo voluntario, sí podía comerse en el segundo día, a diferencia del regalo de acción de gracia, del acercamiento de acción de gracia que se llevaba. ¿Qué es un voto? Es una promesa que se le hace al Creador y a lo mejor se compromete en hacer algo, y él lleva el acercamiento y tiene que acompañarlo con lo que vimos. Entonces vemos que tenían 2 días para ingerir la víctima completa. Se comía el día que se presentaba, y lo que sobrase se podía comer al otro día. En estos 2 casos, en el caso de que fuera voto o que fuera regalo voluntario. La palabra voluntario es la palabra hebrea H5071, la palabra nedabá, que significa espontáneo, espontaneidad, también regalo espontáneo. Por eso la estamos traduciendo como regalo espontáneo, porque dice el verso 16, mas si la víctima de su acercamiento fuere voto o regalo espontáneo, por la palabra que se está nedabá. La palabra es la palabra hebrea nedabá. Que significa espontáneo, también regalo espontáneo. Y el número es el 5071. Verso 17. Y lo que quedare de la carne de la víctima hasta el tercer día será quemado en el fuego. Ya no puede pasar más de 2 días. Esta prohibición de comer al día tercero es por razones ya higiénicas, así que si no terminaban de comer la víctima en el día 2, en el tercer día se quemaba al fuego el animal sobrante. Verso 18. Si se comiere de la carne de la víctima de agradecimiento al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y el alma de que él comiere llevará su mal. Entonces, prohibido que coma después del segundo día. ¿Por qué? Porque al comer al tercer día, la persona que ofrece, que se acerca de esta forma, no será aceptado, ni le será contado. Abominación será. Entonces, no será agradable al Eterno, ni acreditado a la persona que lo ofreció. ¿Por qué? Porque comió al tercer día de algo que no se debía hacer, y si come al tercer día, cargará con las consecuencias de su acto. Verso 19. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Acá vemos que está hablando de la carne que es tocada por una persona que está inmunda o que está impura, y toca esa carne, la carne deberá ser quemada, no se puede comer. Y sí pueden participar una persona que esté limpia, ceremonialmente limpia, que no haya tocado cosa impura, podrá comer de la carne. ¿Qué podemos decir? Que no se podía comer la carne si tocaba cualquier cosa que se considere
impureza como una impureza humana, como un cadáver. Una persona puede haber tocado una impureza humana, puede haber tocado un cadáver de hombre, puede haber tocado a alguien con lepra o cualquier otra condición que lo haga inmundo. Esa carne era quemada al fuego y la persona que la coma estando inmundo será castigada, será cercenada del pueblo de Israel. Además, vemos que es interesante que en el tercer día es algo que obviamente va a suceder después que pasen 2 días, y nosotros sabemos que un día son como 1000 años. Y si vemos que son 2 días, entendemos que son 2000 años que Yeshua fue sacrificado como ofrenda de paz, de la cual podemos comer nosotros durante este periodo antes de que llegue el tercer día o el tercer milenio. Es por esto que no debemos retrasar ser partícipe de esta víctima, haciendo reconciliación con el Creador. Obviamente, para poder ser partícipes de Yeshua, de esta ofrenda de reconciliación, de esta ofrenda de paz, debemos estar limpios. ¿Y cómo nosotros limpiamos nuestras vestiduras? Con la ejecución de los mandamientos del Eterno. La Torá no nos da salvación, pero nos da la capacidad de santificarnos, de apartarnos, limpiando las vestiduras del Cordero que fueron proporcionadas. Estas vestiduras, ¿cómo las mantenemos limpias? Guardando las festividades, guardando los mandamientos, obedeciendo el Shabbat, guardándolo y realizando todos los mandamientos que hemos ido viendo a través de todos estos estudios. Entonces, estando puros, estando limpios, podemos ser partícipes del sacrificio de paz que fue proporcionado por el Eterno. Y Pablo, él dice que Yeshua fue quien hace reconciliación entre los otros y el Creador, que es su Padre. Porque una vez entonces que haya venido Yeshua nuevamente en su segunda venida, ya no se podrá ser partícipe de este sacrificio, de este acercamiento que se dio. Será abominación. Ya no hay víctima por el pecado o por la culpa o una víctima por la paz. Si pasa el periodo, ¿qué va a decir Yeshua? No os conozco, obradores de maldad. Y la gente va a decir, si en tu nombre hacíamos esto, hacíamos lo otro. No le va a decir, no los conozco. ¿Sí? Por eso es hoy que debemos apartarnos, obedecer, santificarnos, dejar de seguir las mentiras de Satanás, del adversario. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene la gran capacidad de seducirnos, de guiarnos para desobedecer los mandamientos del Eterno. Tiene la capacidad de influir en nuestra mente a través de la televisión, a través de las demás personas, a través de la radio, de la música. Es el padre de la mentira, es el padre de la mentira. Y la única forma de apartarnos de esas tinieblas es obedeciendo los mandamientos, obteniendo esta luz para poder nosotros, que se manifieste esta luz, brillar por luz propia y ir venciendo esta oscuridad que está en este mundo en el cual estamos viviendo, donde está todo al revés, ya no parece que la gente no puede discernir lo malo de lo bueno o lo bueno de lo malo. Ya estamos en un periodo de mucha oscuridad, de muchas tinieblas, y tenemos que nosotros cambiar primero si queremos influir en otra persona, adquirir la luz del Eterno. ¿Ya? La palabra, los mandamientos y así, porque
hay miles y miles de personas que hablan en las redes sociales de que tienen la verdad, de que se hacen las cosas así, de esta forma, pero si no tienen los mandamientos del Eterno, no están por buen camino. La palabra que aparece en su Biblia, la palabra abominación del verso 18, es la palabra hebrea pigul, que significa heder, fétido, repugnante. Y si nosotros vamos al verso 18, dice: si se comiere de la carne de la víctima de agradecimiento, al tercer día el que la ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será. Entonces será algo fétido, será algo que hiede y será algo repugnante. Entonces Pablo de Tarso, Shaul de Tarso, también habla de que el Mashiach, como ofrenda de paz y la reconciliación que él lleva a cabo por nosotros con el Eterno. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versos 14 y 15. Efesios capítulo 2, versos 14 y 15. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo en los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahí está hablando de el pueblo de Israel y el resto de las naciones. Y Romanos 5:10, vayamos con nuestra Biblia, el libro de Romanos, capítulo 5, verso 10 y 11 vamos a leer. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con el Eterno por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en el Creador por el Señor nuestro Yeshua Hamashia, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ¿quién ha hecho reconciliación por nosotros? El Mesías. ¿Cómo debemos mantener nuestras vestiduras? Blancas, para que valga toda esta reconciliación, porque no podemos comer de ese acercamiento si estamos impuros, si no estamos obedeciendo los mandamientos del Eterno, si somos muertos vivientes que no los hemos lavado con el agua, no lo hemos purificado para poder ser partícipe de esto. Las aguas son los mandamientos del Eterno. Verso 20. Pero el alma que comiere la carne de la víctima de agradecimiento, el cual es del Eterno, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Que dice que si una persona está en un estado de impureza, no debe ingerir la víctima que es del Creador. Es un acercamiento que es del Eterno, y si lo hace será entonces cortado de la iglesia. Entonces, ¿qué entendemos? Que si Yeshua es la víctima de paz, una persona inmunda que come de esta será cortada de la iglesia. ¿Cuándo será esto? En el juicio final que donde tendremos que dar cuenta de nuestras acciones. Cuando el Eterno llame a cada uno para poder poner nuestra obra ahí en nuestra cara. Entonces, si una persona participando estando impuro, ¿qué es que una persona esté participando impura de los acercamientos de paz del Eterno? Que lleva una vida
doble, lleva una vida tibia, será cortado entonces en el juicio, ya que está blasfemando el nombre del Eterno, diciendo que sigue la Torá, que sigue los mandamientos, pero vive como lo hace cualquier persona común del mundo, como vive cualquier gente participando de las cosas del mundo, participando de todas estas ceremonias, rituales que tiene el paganismo y sus fiestas, además de participar en todo lo que son sus ídolos, el fútbol, la música, el cine. Entonces, esa es una persona que no se puede ser partícipe de el sacrificio de la víctima de paz que el Eterno está dando por nosotros. Debemos ser de una sola línea. De nuestra boca solamente tienen que salir palabras de agua viva. De nuestra boca no pueden salir cosas buenas ni malas, ni palabras obscenas, ni palabras feas, sino tenemos que poner atención cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos con otras personas. ¿Ya? Entonces, tenemos que limpiarnos para poder ser partícipe de este sacrificio que el Eterno nos da. Verso 21. Además, el alma que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne de la víctima de agradecimiento, el cual es del Eterno, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Aquí alguien que toque algo entonces que esté impuro, algo que produzca impureza, y que coma de la carne, entonces será extirpado del pueblo. Verso 22. Habló más el Eterno a Moshe diciendo, continúa el Eterno instruyendo en lo que está prohibido comer. Estamos viendo algunas prohibiciones sobre la persona que puede participar del acercamiento de paz, y va a seguir instruyendo a Moshe sobre esto. Verso 23. Habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Está dando las instrucciones de que está prohibido comer la grosura o la grasa de algún animal. Está prohibido comer la grasa de los animales, entonces, del buey, del cordero o de la cabra. Y acá solo se está nombrando al macho de cada especie, pero obviamente se está refiriendo a ya sea a hembra o a macho, a todo el conjunto de los animales. Porque alguno puede salir con, claro, no nombró a la cordera, no nombró a la cabra, no, está englobando toda la especie, macho y hembra, sea de buey, sea de las ovejas o sea de las cabras. Verso 24, la grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Vemos que acá está hablando de animales que no se llevaban al templo. Podía ser un animal que murió naturalmente, o también puede ser un animal que fue muerto por fieras y que fue encontrado, quedó el resto del animal ahí, fue encontrado por alguien. La grasa de estos animales no se puede comer, está prohibido comer la grasa de esto. Se puede usar en cualquier otra cosa, en cualquier otro fin, pero prohibido ingerir la grasa de estos animales. Verso 25, porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece al Eterno ofrenda,
encendida, el alma que lo comiere será cortada de entre su pueblo. El verso acá está destacando de que si una persona comiere de la grasa de los animales que se está ofreciendo al Eterno, que sabemos que son vacas, corderos y cabras, pero el verso anterior igual está nombrando a no comer grosura de animales que haya muerto de forma natural o de un animal que fue encontrado en el campo, que fue comido por fiera. Entonces, no se puede comer la grosura de ninguna de las especies de las cuales se presentan como ofrenda encendida. No se debe comer la grasa, ni de un animal que es encontrado por ahí, no se puede comer la grasa. Si alguien la come, será cortada del pueblo. Verso 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias, no se puede comer. Se trata entonces de un precepto, de un decreto, de un mandamiento del Eterno que está vigente en todo el mundo, porque dice donde quiera que habitéis, donde nosotros quiera que vivamos, no podemos comer sangre ni de ave ni de bestia. Y al parecer la sangre de los peces no está prohibida, no se está mencionando, pero nosotros sabemos que la vida de una carne está en su sangre. Entonces, por lógica, si sabemos que la vida está en la sangre, no debemos participar, no debemos comer de ninguna sangre, de ningún tipo de sangre, sean aves, sean terrestres o sean animales acuáticos. Y además de prohibida la sangre, ya ni el ñache, ni también las prietas que se hacen con sangre de cerdo, y el ñache que es sangre que se prepara, eso es una bebida mapuche que se prepara con la sangre fresca de un animal y se le echan algunos vegetales, cebolla y se la beben las personas esto está prohibidísimo por el Eterno, estas prácticas son paganas y menos comer sangre humana. No, nosotros no somos de la simiente de la serpiente, no somos estos vampiros que comen sangre, que hacen sus rituales con niños y con seres humanos. Prohibidísimo. Verso 27. Cualquier alma que comiere de alguna sangre, la tal alma será cortada de entre su pueblo. Acá está la consecuencia de alguna persona, será extirpada de su gente o de su parentela, de su pueblo. Ya no participará de la vida de la Torá del Eterno. ¿Por qué? Porque no está respetando los mandamientos que el Eterno dejó para que estuviéramos bien físicamente, espiritualmente, para que estemos llenos de luz, tengamos vida y vivamos una vida acorde a los mandamientos del Eterno. Verso 28. Habló más el Eterno a Moshe diciendo, vemos que sigue instruyendo, dará complementos de las ofrendas de paz o de agradecimiento. Verso 29, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere víctima de agradecimiento al Eterno, traerá su acercamiento de la víctima de agradecimiento ante el Eterno. Sigue hablando de las víctimas de paz o de agradecimiento que debe ser llevada al patio del santuario. Debe acercarla a ese lugar, no debe llevarse a otro lugar, sino al santuario donde se ofrecían los acercamientos. Y entonces debe ser presentada por la misma persona que va a ofrecer o que se acerca al Creador, ya que es una gran motivación poder llevar esta ofrenda al Eterno, porque tú vas a simbólicamente a comer con el Creador. Entonces es muy importante, muy bonito llevar tu ofrenda de agradecimiento, de paz
hacia el santuario para poder reconciliarte con Dios. Verso 30, sus manos traerá las ofrendas que se han de quemar ante el Eterno. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como ofrenda mecida delante del Eterno. ¿Qué dice? Que con sus manos entonces el sacerdote hace todo el procedimiento. El sacerdote troza el animal, toma el pecho, lo pone en las manos de la persona, del dueño de la ofrenda, pone las grosuras, los riñones encima del pecho y él se lo acerca de esa forma al ministro y el ministro toma esa ofrenda y es mecida delante del Creador. Y el ministro entonces con sus manos va a tener las partes seleccionadas que han de quemarse sobre el altar como ofrenda de fuego al Eterno. Y si es una ofrenda de fuego, es una ofrenda santa de santas para el Creador. Entonces el ministro deberá tener en sus manos el pecho y sobre el pecho estaban las partes seleccionadas, las grosuras que se iban a quemar, Entonces esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo 3, versos 3 y 4. Vamos con nuestras Biblias al libro de Levítico capítulo 3, versos 3 y 4 dice: luego ofrecerá del sacrificio de agradecimiento como ofrenda encendida al Eterno la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato al Eterno. Ahí vemos que están las instrucciones. El pecho no será para quemarse, el pecho no debe quemarse porque es porción para Aarón y para sus hijos. Entonces no se debe quemar en el altar, sino para ofrecerlo solamente como ofrenda tenufá, ofrenda mecida para el Eterno, y será comida por el ministro y sus hijos. Esa es la porción que pertenece a Aarón y sus hijos. Verso 31, y la grosura la hará arder el ministro en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Entonces, el pecho mecido era la porción escogida del sacrificio de agradecimiento para los que ofician en el santuario, para Aarón y para sus hijos, que son los mediadores entre el pueblo y el Eterno. Y la grosura, eso sí, se ofrecía como ofrenda de olor encendido. Verso 32, y daréis al ministro en ofrenda voluntaria la espaldilla derecha o la pierna derecha de vuestras víctimas de agradecimiento. ¿De qué está hablando? La palabra elevada es la palabra hebrea terumá, que es voluntaria, y tenufá es es elevada o mecida. Vemos que la elevada es una ofrenda terumá, o sea, es una ofrenda voluntaria. También eso se traduce como elevada porque tú estás elevando esa ofrenda para el Eterno al entregarla. Esta se daba entonces la pierna derecha o espaldilla derecha, como aparece en su Biblia. Esta es el pago del servicio. También el pecho, vemos que se está dando la pierna derecha y el pecho, que simboliza el corazón, y que era lo que el Aarón y sus hijos, el servicio de ellos, que lo están entregando como con todo su corazón, porque no es un servicio fácil. Todos los sacrificios que hemos estado viendo tienen un conjunto de actividades que no eran fácil llevarlas a cabo. Acá no era solamente una persona que iba al templo, sino era un pueblo completo que quería participar de estos acercamientos.
Nosotros entonces simbólicamente entregamos el pecho, entregar nuestro corazón y sentimientos para realizar un servicio de obras justas al Creador, con buenas obras, realizando los mandamientos, con entendimiento de lo que estamos dando al Creador. Y la espaldilla o la pierna derecha, que sostiene algo, hacernos fuertes para sostener el oprobio del mundo y realizar los mandamientos del Creador. ¿Qué hace la pierna entonces? Nos da fuerza en este caminar del oprobio del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a ser rechazados, porque obviamente nos tenemos que apartar de la gente, muchas veces de nuestra familia, quedamos muchas veces solos, aislados del mundo. ¿Por qué? Porque no somos partícipes de las cosas que ellos son partícipes. Supuestamente ellos participan de cosas que le causan felicidad, que le causan satisfacción inmediata, y nosotros tenemos nuestra mirada puesta en los lugares celestiales, apartándonos para el Creador, buscando ser mejores y complaciendo con nuestros actos al Eterno, no al mundo, no al vecino, no a tu madre, no a tu padre, sino al Eterno. Que nuestras obras sean bien vistas por sus ojos, que tengamos a sus ojos, que tengamos buenas obras, y que Él, cuando se acuerde de nosotros, se recuerde para bien y no para darnos un juicio de castigo por la desobediencia. Realizar los mandamientos, no escuchar al adversario que quiere hacer la mezcla de la ciencia del bien y del mal, que cambia la palabra del Eterno, que le añade, que le quita, que hace que estamos en la gracia, que no importa, y hace profanar un día santo como es el Shabbat, haciendo cosas que no debes hacer, ¿ya? Faltando a los mandamientos del Eterno, cosas que no debes hacer. Nosotros debemos estar firmes en nuestras convicciones, en lo que pensamos, en nuestra fe y nuestra mirada en la vida eterna que va a llegar. Verso 33. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los agradecimientos y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Vemos que acá la persona que está realizando todo este acercamiento será quien tendrá parte del muslo o de la pierna derecha y de la espaldilla y del pecho de la víctima, que de la persona, el ministro que está ofreciendo la sangre. Para él será esta porción que el Eterno le dio. Obviamente la puede compartir con lo que son su familia, los levitas, los ministros que están en el santuario. Verso 34. Porque he tomado de las víctimas de agradecimiento de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla como ofrenda voluntaria, y lo he dado a Aarón, el ministro, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Acá está mencionando las partes que están siendo dadas para Aarón y para sus hijos mientras el templo estuviera vigente y se llevaran estos acercamientos a ese lugar. ¿Quién eran dueños de estas partes? Del pecho y de la pierna derecha. Aarón y sus hijos. El que derramara la gente, el que derramara la sangre, podría adquirir esto, y para él y para sus hermanos. Verso 35. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas al Eterno desde el día que Él los consagró para ser mediadores del Eterno. La palabra consagró es la palabra karab, que significa abordar, acercar. Entonces, desde el día en que sean presentados, estamos hablando del día 1, del mes 1, del año 2450, desde ahí será la porción desde Aarón y de sus hijos de las ofrendas encendidas de los hijos
de Israel. O sea, cuando ya se ponga en funcionamiento el tabernáculo para que los hijos de Israel se puedan acercar al Creador, eso pertenecerá a los que ofician como mediadores en el santuario. La palabra que aparece como sacerdotes es la palabra Caán, que nosotros ya la vimos hace tiempo atrás, que la estamos traduciendo como mediadores. Y la palabra Cohen es la palabra que se traduce como ministro. Y la palabra Caán, mediador, ¿ya? O oficiar como ministro, como mediador. Verso 36, lo cual mandó el Eterno que se les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Entonces, desde el día que se ungió hasta el día que ya no se estén llevando estas ofrendas, estas partes serán de Aarón y de sus hijos. Estamos hablando que ellos se fueron ungidos, Aarón, sus vestiduras, sus hijos y sus vestiduras, el día 23 del mes 12 del año 2449, en el primer año, finalizando el primer año de la salida de Egipto. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Vayikra, libro de Levítico, capítulo 8, verso 12. Dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Vemos que ahí Aarón está siendo ungido el día 23 del 1 del año 2449. Y por favor, si vamos a Levítico 8:30, ahí mismo en el verso 30, leamos aquí mismo en el capítulo 8, en el verso 30, dice así: luego tomó Moché el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Vemos que, vamos a leer hasta el 33, dice: y dijo Moché a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta de la tienda del encuentro y comerla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán al fuego, de la puerta lo quemarán al fuego. De la puerta de la tienda del encuentro no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Se consagran, se fueron ungidos por Moché el día 23, tienen que permanecer consagrándose durante 7 días, lo que nos lleva al final del día 30 del mes 12, y estaríamos haciendo ingreso al octavo día o al primer día del mes 1 del año 2450, cuando se pone en funcionamiento, se abren las puertas de par en par para que Israel pueda ofrecer sus acercamientos en el tabernáculo del encuentro. Verso 37, esta es la Torá del holocausto, de la donación, de la ofrenda por la falta, de la ofrenda por la culpa, de las consagraciones y de las víctimas de agradecimiento. Acá vemos que el verso está haciendo un resumen de los 5 tipos de ofrendas o de acercamientos que el Eterno nos da para poder acercarnos a Él, que podían ofrecer los hijos de Israel dependiendo su condición social, económica y también moral en la que se encontraban. Recordemos los acercamientos olá, que eran acercamientos totalmente quemados, las minjá, que son donación de harina de trigo o de cereales, las ofrendas jatá o faltas inadvertidas por descuido, y las ofrendas, los acercamientos acham, que son por la culpa, los acercamientos chelem o de paz o de agradecimiento, y
vemos que acá está hablando también de las ofrendas de las consagraciones. No hemos visto, esto lo vimos en Éxodo capítulo 29, a Moisés esas instrucciones se le fueron dadas en el monte Sinaí, cuando llama para ungir a Aarón y a sus hijos en el día 23, ahí les dice que iban a hacer como le mandó el Eterno, le pide sus ofrendas, ellos llevan sus acercamientos para ofrecerlos en el altar. La palabra que se utiliza para consagraciones es la palabra H4394, la palabra milú, la palabra hebrea milú. ¿Qué significa esta palabra milú? Que está traducida como consagración en su Biblia. Significa llenura y también significa consagrar. Entonces, esto está en Éxodo 29, la consagración de Aarón y de sus hijos. Y en el verso 26 de este capítulo está esta palabra de las consagraciones, que es la palabra milú. Y este sería el sexto acercamiento de las consagraciones. ¿Por qué se le llama llenura? Porque ellos tenían que presentar un carnero por holocausto, otro carnero por consagración, y a este se le quitaban la grosura de la misma forma que se le quitan al acercamiento de paz. Se le ponían en las manos al ministro, el ministro tenía sus manos llenas y de esta forma quedaban consagrados. Por eso se llama el acercamiento de consagración, y vemos que la palabra milú, que significa llenura, porque el ministro tenía sus manos llenas de las grasas del pecho y tuvo que mecerlas delante del Eterno y quedaban consagrados. Verso 38. La cual mandó el Eterno a Moisés en el monte de Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus acercamientos al Eterno en el desierto del Sinaí. Recordemos, las consagraciones se las dio en el monte Sinaí, en el capítulo 29 de Éxodo. Levítico 1, del 1 al 7, hemos visto que está entre los días 11 al 22 del mes 12 del año 2449, cuando ya Moisés había levantado el perímetro del santuario, todo lo que eran las cortinas de lino, todo eso levantó en ese día, en esos días, entre el 11 al 22. El día 23 es llamado Moisés a este espacio que ya se había acercado, y el Eterno le está dando todas estas instrucciones que hemos estado viendo. Y esto entonces recordemos que Israel llega al desierto de Sinaí en el tercer mes del primer año de la salida de Egipto. Estamos desde el año 2449, en el mes de Abib, salen el 15 de ese mes, salen. Entonces llegan al tercer mes, al desierto de Sinaí, y ahora están en el mes 12 de este año. Y recordemos que ahí a Moisés se le sube al monte 3 veces, baja el día 10 del séptimo mes, y ahí se ponen a realizan la confección del tabernáculo, del Mishkan, de toda la tienda. Y todas estas instrucciones entonces fueron dadas en el monte Sinaí y en el desierto de Sinaí, donde han estado acampando Moisés y todo el pueblo. Recordemos que Moisés, solamente él recibe las instrucciones y después tiene que transmitirla a Aarón y a sus hijos y también al pueblo. Estas instrucciones son la forma de vida que debe llevar el pueblo de Israel.
los vencedores de esta prueba de la fidelidad, debemos seguir estos mandamientos para vencer al adversario, para que mantengamos nuestras vestiduras limpias que han sido dadas por el Cordero, primero Israel, después las naciones, que tenemos la oportunidad, el regalo de salvación, la gracia de poder injertarnos a Israel, adquirir conocimiento de esta Torá, vivirla, hacer los mandamientos para mantener nuestras vestiduras blancas que fueron entregadas por Yeshua, este regalo, este don que Él nos da, y vivir con obras justas, con obras de justicia, que son la luz de este mundo. Entonces debemos seguir la Torá. La Torá es vida, los mandamientos nos dan vida acá y nos darán la vida eterna después. Estas son las buenas nuevas de salvación. Las mismas instrucciones que fueron dadas a Moisés son las mismas que debemos seguir para vencer las tinieblas de este mundo. La salvación es personal. El Eterno no obliga a nadie. La promesa del Eterno no es para todos. Hay dos linajes. Está la simiente de la serpiente, están los ministros de la luz, la simiente de la luz. Y el que tiene oídos, que escuche lo que el Eterno habla, como está hablándole a todas las iglesias en el Apocalipsis a través de la historia. Esto es el Evangelio eterno, y si algún ángel o otra persona viene a decir que esto ya no está vigente, que viva como usted quiera vivir, que viva igual que el mundo, que deje de fumar, de tomar y de bailar apretado, y que ese del Evangelio está mintiéndole, es de la simiente del adversario, sus ojos están nublados. Así que a obedecer, a realizar los mandamientos para tener luz en nuestra vida. Hasta acá hemos llegado. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo Shabbat.